B8, al lado como colocamos el B4, que sería el B7, y al lado del B5, el B6, que sería el B9. Y con eso podemos ver los síndromes coronarios agudos de infartos inferobasales. El electrocardiograma, como les decía, es una ayuda diagnóstica. Y recuerden que cuando un paciente llega con un dolor torácico, yo le hago un electrocardiograma para definir en los primeros 10 minutos si es un síndrome coronario agudo con elevación del ST o es un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que ahorita vamos a ver cómo se divide ese. Depende del momento en que yo tome el electrocardiograma, puedo ver unos cambios que son los primeros que les quiero mostrar acá. ¿Qué pasa? Que un solo electrocardiograma no me diagnostica en muchos casos un síndrome coronario agudo con elevación del ST. De hecho, su sensibilidad y especificidad es entre el 50 al 60% máximo. Cuando yo aumento las tomas de los electrocardiogramas en 2 o 3 electros, podemos aumentar hasta el 75 al 80% de los casos. Por eso es que una de las premisas es que cuando tú tengas un paciente con un dolor torácico de probable origen cardíaco, deberías de repetir el electrocardiograma a los 20 minutos, porque el primer electro puede estar normal. ¿Y de dónde salen esos 20 minutos? Eso no son mañas ni son cosas de profesores viejitos. Eso sale de la fisiopatología. Esto salió desgraciadamente estudios en perros. Ya gracias a Dios no hacemos esas burradas ni maltratamos a los animales, aunque todavía pasa, para hacer este tipo de estudios. Esperen que se me fue. Sino que lo que tratamos de hacer es que de lo que hemos aprendido, pues lo aplicamos sin tener que matar a nadie. Entonces, ¿qué fue lo que se encontró en estos estudios en perros? Que fueron los mismos que hicieron para la desfibrilación. Cuando yo tengo un síndrome coronario agudo, en los primeros segundos lo que puedo ver es una T hiperaguda, que es una T que es más grande, equivale a más del 50% del QRS, es de una base ancha y es simétrica. A diferencia de la T y la hipercalemia, la punta de la hipercalemia es más aguda y la base es un poquito más estrecha. En segundos se puede ver ese primer cambio. Esta onda T se parece mucho a un eh, patrón de riesgo que vamos ahora a ver ahora que se llama el fenómeno de Winter. Cuando ya pasan de minutos a hora, empezamos a ver una elevación ya del punto J. Recuerden que aquí está el punto J. Entonces, esto se empieza a elevar y por ende se empieza a elevar el ST. Van a ver que eso puede ser cóncavo o convexo. Nunca se los enseño así porque a la gente se le olvida eso, sino que les voy a enseñar carita feliz o carita triste, que es una disposición para explicar más fácil si es más sugestivo de isquemia o no. ¿Qué pasa? Si definitivamente yo no le hago nada al paciente y no utilizo ninguna estrategia de reperfusión, yo empiezo a ver en las primeras horas los cambios de isquemia ya establecida. ¿Cuáles son? Se empieza a insinuar aquí una onda Q, el QRS sigue estando en la misma morfología que el anterior, sigue estando elevado el ST, y si pasa más de 24 horas se empieza a descender con una parte bifásica donde hay un primer componente positivo y un segundo componente negativo. O la onda Q se hace mucho más pronunciada y con el tiempo, entre días a semanas, si es una onda Q profunda, el ST baja, que a una onda T que primero es negativa y posteriormente pasa a ser una onda T completamente normal, pero nos queda esta cicatriz, que es una onda Q profunda, que tiene que ser mayor de 1 milímetro para ser significativa y por lo menos en un territorio vascular que sea equivalente, y eso nos indica que posiblemente nuestro paciente tuvo un infarto en algún momento de su vida. Entonces, el paciente te llega a vos con un dolor torácico. Fisiopatológicamente vemos una obstrucción completa o vemos una obstrucción parcial, ¿cierto? Realmente un paciente con obstrucción parcial, que es una de las cosas que se ha revalorado más ahora, podría tener un síndrome coronario agudo con elevación del ST. No es lo habitual, pero eso ha cambiado. Eso no es como antes, por allá en el 2005, 2010, 2015, más o menos del 2020 empezó a cambiar, porque hay un concepto que se llama placa variable. ¿Qué es placa variable? El endotelio tiene la capacidad de adaptarse a este trombo. Entonces el endotelio es capaz de hacer que a pesar de que el trombo ocupe un 70% de la luz del vaso, en realidad el endotelio se adapta, hace un proceso de vasodilatación y puede haber más flujo. Entonces, por eso es que un paciente puede tener una placa variable en la cual yo le hago un cateterismo hoy, encuentro obstrucciones que el 50% y se lo hago en 4 meses y sigue teniendo un 50%. No es eso, la placa posiblemente sí creció. La ventaja es que el endotelio se adaptó y pudo compensar. El problema es que hay muchos pacientes que no pueden compensar, sobre todo si no tienen unas colaterales buenas. Entonces, así no tenga una obstrucción completa, puede presentarse una elevación del ST. Pero digamos que clásicamente lo que ocurre es que con una obstrucción completa, el paciente tiene un dolor, usted le hace un electrocardiograma, tiene una elevación del ST y es lo que se llama el STEMI, un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. Sin embargo, cuando tienes un electrocardiograma normal, o muy cercano a lo normal o no tienes elevación del ST, vos decís, venga, tiene un dolor torácico, ese dolor torácico es probablemente cardíaco, ¿sí? Ahora, vamos a hacer un electro, el electro no tiene un ST,
tiene de pronto un equivalente, o tiene unos cambios inespecíficos en las precordiales, o tiene una onda T bifásica. Entonces usted podría decir, hombre, este paciente tiene posiblemente un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. El resultado de las troponinas me va a decir si es una angina inestable, y con las escalas de predicción del riesgo me va a decir si es leve, moderada, severa. Y si las enzimas son positivas, entonces vamos a decir que el paciente tiene un infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Ya tengo el diagnóstico, pero necesito unas enzimas. Para esto solamente necesito el electrocardiograma. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? En el electrocardiograma del paciente con elevación del ST. Y vamos a ver unos cambios que podemos encontrar en el paciente que sí tiene una isquemia, pero que no tiene una elevación del ST. Primero, palabra de Dios, cuarta definición de infarto. No ha cambiado. Pasamos de la tercera a la cuarta hace más o menos 3 años. Y son las medidas que usted tiene que tener cuando mire el electrocardiograma. En un encuentro que hemos tenido previamente, algunos de ustedes, no sé si todos todavía siguen estando en el grupo, unos se graduaron, otros se fueron, otros ingresaron nuevos, vimos cositas básicas que era cuánto medía un cuadrito, ¿cierto? Cuánto medía un cuadro grande, que son 5 cuadros chiquitos, que eso equivale a 40 milisegundos, que son 0.04 segundos, que eso mide más o menos 1 milímetro, que eso equivale a unos milivoltios, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es muy importante para poder entender esto que estamos viendo acá. ¿Por qué? Porque es que esto tiene unas medidas específicas para usted decir que sí cumple. Porque yo no puedo decir que simplemente porque está elevado y tiene una elevación de tanto, eso no es. Tiene que tener una elevación mínima. Entonces, ¿qué es la primera definición? Hombre, yo tengo un paciente que tiene una clínica sugestiva de un dolor torácico, posiblemente cardíaco, y tengo una nueva elevación o depresión del ST de 0.5 milímetros en dos derivadas contiguas que corresponden a un mismo territorio vascular. Ya vamos a ver cuáles son. O lo otro es que tengo una nueva inversión de la onda T de 1 milímetro en dos derivaciones contiguas, pero donde la onda R es prominente, lo cual hace decir que la onda R es mayor que la S, mayor a 1. ¿Qué pasa? Que hay unas derivadas donde es normal que uno tenga un poquito de elevación del ST, y esas son B2 y B3 por la polaridad que tienen. Entonces ahí el parámetro cambia y dice lo siguiente: ya no es 0.5, sino que tiene que ser mayor a 1 milímetro. Pero si es un hombre, y es un hombre que tiene menos de 40 años, esa elevación tiene que medir en B2 y B3 más de 2.5 milímetros. Si es un hombre de 40 años o más, tiene que medir 2 milímetros, y si es una mujer, tiene que ser de 1.5 milímetros. ¿Qué pasa? Dijimos que habían unas derivadas que son complementarias, las precordiales derechas y las del infarto inferobasal. Cuando tomamos esas derivadas derechas, tenemos que decir que es significativo el ST cuando hay una elevación de más de 0.5 milímetros, o sea, medio cuadrito en B3R y B4R. Y si es un hombre menor de 30 años, tiene que ser del menos un cuadrito. Y cuando es inferobasal, decimos que la elevación del ST tiene que ser de 0.5 milímetros o de 1 milímetro en hombres menores de 40 años. ¿Listo? Los infartos, los criterios de infarto silente, no vamos a tocar, eso está muy mandado a recoger, entonces relajados por ese lado. Ahora, vamos a ver lo del famoso territorio vascular. ¿Qué es lo del famoso territorio vascular? ¿Dónde está ubicado la posible lesión del vaso de la arteria que irriga ese corazón que se me está infartando? Entonces, lo que nosotros encontramos son una área anatómica, unas derivadas del electrocardiograma y una arteria involucrada. La cara septal habla de que en el electrocardiograma vamos a ver elevación del ST en las derivadas precordiales B1 y B2, y corresponde a un compromiso de la arteria descendente anterior proximal. También podemos encontrar un compromiso de la cara anterior que equivale al B3, B4, y es compromiso de la misma descendente anterior. ¿Qué pasa? Muchachos, la anatomía de los pacientes puede ser predominantemente derecha o predominantemente izquierda. Independiente de eso, la arteria descendente anterior es una arteria supremamente grande y supremamente larga. Entonces, usted puede tener un compromiso proximal, o sea, muy cercano al vaso, muy cercano al tronco principal izquierdo. Entre más cercano, peor, mayor es la obstrucción y mayor el área de isquemia. Puede ser medial o puede ser distal. Entonces ustedes dirán, pero venga, ¿cuál es la diferencia? Vea, de B1 a B4 es irrigado por la arteria descendente anterior. ¿Qué pasa? Que hay unos parámetros que les voy a mostrar ahora para saber si es proximal o distal. Profe, pero qué boba, eso solamente le sirve muy vista. No, eso también te puede servir a ti, porque es que eso te habla del compromiso y te habla de la probabilidad de que el paciente presente complicaciones asociadas.
La cara apical o lateral baja corresponde a B5 y B6, porque también hay cara apical alta, y tiene tres arterias implicadas. La descendente anterior en su ramo más distal, porque ya está terminando, la circunfleja o la coronaria derecha. Aquí la mayoría los vas a encontrar el compromiso entre circunfleja y coronaria derecha. Muy poquitos son estos, casi siempre los pacientes que tienen predominio de irrigación izquierda. Luego encontramos la cara lateral alta, que es DD1 y ABL. El compromiso aquí va a ser de la arteria circunfleja. Y el compromiso de la cara inferior, que corresponde a D2, D3 y AF, tenemos dos arterias que irrigan ese territorio. Coronaria derecha, que corresponde al 80%, y la circunfleja, que corresponde al 20%. ¿Se acuerdan que dijimos? Venga, tenemos otros dos territorios que son diferentes al electro izquierdo, tenemos que mover las derivadas para poder saber. Entonces, cuando estamos hablando del ventrículo derecho, vamos a ver principalmente B3 y B4R, que es una coronaria derecha proximal, y en el infarto inferobasal, una depresión del segmento ST en B1-B3 que corresponde o a la circunfleja o a la coronaria derecha. Yo igual ahorita les voy a dar los tips para estas dos adicionales. Espérenme un segundito, por favor. Bueno, muy bien, sigamos. Entonces, ¿se acuerdan que les di así ahorita? Bueno, hay una disposición gráfica que te dice, hombre, mi paciente tiene una elevación del ST que es sugestión, no isquemia. Muchachos, cuando un paciente tiene un dolor torácico de características cardíacas, la elevación del ST, sea carita triste o carita feliz, va a ser un síndrome coronario agudo hasta que no se muestre lo contrario. Me explico. Que es un paciente con una posible, dos cosas, o una patrón de pericarditis o un patrón de repolarización precoz. ¿Por qué sabemos que es repolarización precoz? Porque mire, tiene una muesquita después de que termina la R, ¿cierto? Ni siquiera alcanza a hacer S, mire que no hay ninguna deflexión negativa. Y aparece una discreta elevación del punto J en esta disposición hacia arriba que hablaría de la carita feliz. Si yo tengo 80 años, tengo diabetes mellitus, soy fumador, parce, no importa que sea carita feliz. Si el man tiene 80 años, es hipertenso diabético, tiene un infarto hasta que no se muestre lo contrario. ¿Cuándo de pronto estas disposiciones me pueden servir a mí? Cuando estoy hablando de, por ejemplo, una mujer de 24 años que no tiene ningún antecedente, no tiene ningún factor de riesgo, porque es que no tienen que ser cardiovasculares. Por ejemplo, si está en embarazo, puede tener una disección de la descendente anterior. Por ejemplo, si la paciente tiene una colagenopatía, también puede tener una disección. Recuerden que no es solamente la disección aórtica, las arterias coronarias también se pueden romper, sobre todo colagenopatías. Cuando son colagenopatías se compromete más la coronaria derecha, cuando es asociada al embarazo se compromete más la descendente anterior. En estos días les cuento una anécdota, un paciente de 28 años con un dolor supremamente cardíaco, sin ningún antecedente, un electrocardiograma, la verdad de carita triste, muy feo y tenía tapada la coronaria derecha, eso es muy raro. Posiblemente tiene algún trastorno genético, pero miren que sí puede pasar, entonces no se dejen guiar solamente por la edad, pero la clínica es muy importante, es por eso, si no tengo factores de riesgo, si el paciente está estable, no es un dolor cardíaco y encontramos esto, pues posiblemente es un patrón de repolarización precoz. Pero si yo tengo 80 años y hipertensión diabético, no, eso es un infarto hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso les digo que es un concepto que para mí es un concepto más teórico que práctico. Ahora, el síndrome coronario agudo con elevación del ST, encontramos esta disposición que es que la sonrisa está para abajo. Hay una elevación del punto J, la montañita se va hacia abajo y lo que llamamos carita triste. Entonces, vuelve y juega. Todos estos patrones van de acuerdo a cuál es la clínica del paciente. Sin embargo, ya sabemos que hay unas medidas y esas medidas son mayor a 0.5, mayor a 1, en B2, en B3, depende de si tiene más o menos de 40 años y es una mujer. Entonces, miremos este electrocardiograma. Vamos a hacer un repasito rápido, rápido, rápido de los conceptos previos. Primero, mire que no vemos por ninguna parte estandarización ni métrica. Entonces no podemos decir que está bien estandarizado, bien calibrado, porque no estamos viendo ni siquiera la montañita acá que cubre dos cuadritos, que me dice 25 por 10 milisegundos. Entonces lo ideal sería que estuviese. Segundo, hombre, tenemos una onda P antes de cada QRS. Recordemos que las derivadas bonitas y buenas para ver la onda P es B1 y D2. Tenemos aquí en D2 una onda P. Digamos que a usted le queda la duda, véala acá.
chiquitica, está muesquita. Esa onda P es de la misma morfología, está antes de cada QRS. Entonces decimos que el paciente está en un ritmo sinusal, tiene una frecuencia de 300, 150, 175, con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. El ABR está negativo como esperamos, la onda P es positiva en D1 y en D2 y es de la misma morfología. Podríamos decir que es un electrocardiograma bien tomado, que está en ritmo sinusal y hagamos de cuenta que está pues bien calibrado porque no tenemos cómo darnos cuenta si está bien calibrado o no. ¿Qué encontramos patológico acá? Hombre, empezamos a ver cosas. ¿Es un QRS ancho o estrecho? Esto es un QRS estrecho. Aquí es porque está elevado el ST, pero miren las precordiales B4, B5, B6. Es un QRS estrecho que presenta una elevación del ST. ¿En dónde? En D2, D3 y AF. Se van a devolver acá, van a mirar. Van a buscar inferior, D2, D3 y AF. Listo, muy bien. Entonces ya sabes que tienes un paciente que está con dolor torácico, aquí dice 45 años, tiene un dolor tipo opresivo sobre la parte izquierda, tiene náuseas y disnea. Entonces, este es un paciente que tiene un infarto agudo del miocardio con una elevación del ST hasta que no se muestre lo contrario. Ahora, ¿cuál territorio vascular está comprometido? La cara inferior. Listo, profe, la cara inferior a quién corresponde, ya saben, puede corresponder a la coronaria derecha o a la circunfleja. Y siempre que tengan compromiso de la cara inferior, siempre, siempre, siempre vamos a tomar un electrocardiograma derecho. Listo, ya vamos a mirar todo eso. Entonces vamos a empezar por cada una de las caritas. Vamos a hablar de la primera, la cara septal. Tengo que aclarar algo, muchachos, casi nunca vemos síndromes coronarios agudos aislados de la cara septal. Casi siempre vamos a encontrar compromiso anteroseptal o anterior, pero en algunos casos se puede presentar esto. El compromiso septal, como vimos ahorita, corresponde a las derivadas V1 y V2. Entonces vamos a buscarla acá. Aquí hay una elevación del ST muy pequeñita, pero sí corresponde a más, inclusive de un cuadrito. Y recuerden que V2, dependiendo de la edad, tiene que ser por lo menos mayor a 2.5. Aquí con toda seguridad hay 3 cuadritos. Entonces este es un paciente que tiene en el contexto adecuado un dolor torácico con elevación del ST en B1 o en B2. Podríamos decir que tiene un síndrome coronario agudo de la cara septal. ¿Cuál es la arteria que está comprometida? Habíamos dicho, esa es la descendente anterior y posiblemente en su tramo de salida, o sea que es compromiso proximal. Como les decía ahora, la gran mayoría van a tener compromiso anteroseptal, o sea, anterior y septal. Entonces vamos a buscar acá. Miren, hay una elevación pequeñita de B1, el B2 cumple totalmente. Miren que es casi un cuadro grande. Aquí hay casi 4 y aquí otros 2 son 6. Compromiso en B2, B3, ese compromiso estaba hasta B4. Entonces, este es un paciente que en el contexto del dolor torácico podríamos decir que tiene un síndrome coronario agudo de cara anteroseptal con compromiso de la descendente anterior. Ahora, usted quiere ser más nerdito, más académico, quiere saber si es proximal o distal, ¿cómo podemos hacer eso? Quiero que vean algo, sin miedo. Cualquiera que quiere participar, que hable el micrófono, por favor. Acuérdense que esto no es una clase, esto es algo voluntario que ustedes hicieron hacer chévere, bacano, parchados. Entonces, sin miedo. Aparte de la elevación del ST de este electrocardiograma, ¿qué más les llama la atención? El infradesnivel en la cara precordial, pues en B1, B2, Muy bien, B3. tiene un infradesnivel en las precordiales en B1, B2, B3. Y entonces, ¿qué piensas que puede hacer eso? Que puede haber compromiso de ventrículo derecho, entonces hay que hacer unas derivadas derechas, ¿no? O son las Entonces, vea, posteriores, no el recuerdo. compromiso derecho no lo puede indicar el compromiso de la cara inferior. Lo que tú estás describiendo ahí es muy importante que todos lo sepan porque eso es lo que llamamos cambios en espejo. Los cambios en espejo son muy importantes porque nos ayudan inclusive a mirar el territorio que está comprometido. Casi siempre que yo tengo un compromiso en la cara inferior, tengo repercusiones en la cara anteroseptal. Y cuando tengo compromiso en la cara anteroseptal, voy a ver repercusiones con infradesnivel en la cara inferior. Esto también te ayuda a saber que la elevación del ST, además de ser carita triste, como tiene cambios en espejo, posiblemente sí es un síndrome coronario agudo, porque otras patologías como por ejemplo la pericarditis no dan cambios en espejo. En cambio, el síndrome coronario sí da cambios en espejo. Muy bien, sigamos. Vamos acá, miremos este electrocardiograma, ¿cierto? Entonces, tampoco, no sabemos si está bien calibrado, si está bien parametrizado. Tiene una onda P, aquí la estamos viendo, no es la más bacana del mundo, pues, pero véala, una cosita ahí.
Si tomamos un dedo largo, podemos ver aquí una P, podemos ver aquí una P, aquí otra P, aquí otra P, esta sinusal tiene 300, 150, 100, 75, 60 y con este pedacito póngale pues que tiene 50 de frecuencia cardíaca y encontramos, vuelve y juega, una elevación del ST en B1, me queda la duda, en B2 es muy prominente, en B3 es muy prominente, se viene hasta B4, ¿cierto? Y miren otra cosa, hay compromiso también de D1 y ABL. Cuando uno empieza a ver esto, hay dos posibilidades que puede ser y es, hombre, o tiene un compromiso muy importante del ascendente anterior y es proximal, o el paciente puede tener dos territorios vasculares comprometidos, que es la ascendente anterior y por compromiso de la cara lateral alta, posiblemente una circunfleja. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden tener enfermedad coronaria de dos o tres vasos, ¿cierto? Entonces pueden tener los tres vasos principales tapados o dos vasos principales y una rama marginal tapada. Además, miren que tiene los cambios en espejo en la cara inferior, entonces nos indica que este paciente obviamente tiene un síndrome coronario agudo con elevación del ST. Por ahora podríamos decir que es un compromiso enteroseptal y que deberíamos descartar que también haya un compromiso de la circunfleja. Este otro electrocardiograma más también para mostrarles esos cambios que les estoy diciendo. Miren la cara enteroseptal y miren el D1 y el ABL. Entonces aquí viene una de las primeras cositas que les quiero mirar. ¿Cuál es el vaso culpable o en qué parte? Entonces, esta es la mnemotecnia que vamos a utilizar para cuando la descendiente anterior sea muy grande, ¿a dónde vamos a buscar esos cambios? Entonces ya dijimos, hombre, compromiso de la descendente anterior es cara anteroseptal, o septal solita, o anteroseptal, que es lo más frecuente. O sea que vamos a ver cambios de elevación del ST de B1 a B4. Profe, ¿cuál va a ser entonces la derivada que yo voy a buscar para saber si es proximal o distal? Entonces vamos a ir a mirar la cara inferior. Cuando yo tengo elevación del ST de B1 a B4 y tengo un infradesnivel, o sea, caidito en la cara inferior, yo digo que es un compromiso de la descendente anterior proximal. Pero cuando yo tengo una discreta elevación del ST en D2, D3 y AF, digo que tengo un compromiso de la ascendente anterior distal. La de arriba es proximal y esta es distal. Y por lo general es una arteria descendente anterior grande, larga, ¿cierto? Profe, pero no se supone pues que elevación del ST es un infarto. Entonces, si tengo elevación del ST, esta no es la cara inferior. Sí, pero miren el tamaño de la elevación del ST acá comparado con este. La elevación del ST en el territorio vascular más prominente es por lo general el vaso que está comprometido. El parámetro que vamos a mirar acá es si es proximal o distal. Entonces me voy a devolver. Tenemos un compromiso de la cara anterior, elevación del ST embarcada en B2, B3 y B4. Ahora vamos a buscar la cara inferior. En la cara inferior, que es D2, D3 y ABF, D2 está normal, pero D3 y ABF tiene infradesnivel del ST. Entonces, según lo que acabamos de ver, el compromiso de este paciente es una descendente anterior proximal. Por eso es que acabamos de ver. Proximal, vamos a ver el anterior. Aquí hay elevación del ST en B2, B3, B4. ¿Y cómo está la cara inferior? Con infradesnivel. Entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos, es una descendente anterior con compromiso proximal. Vuelve y juega, profe, ¿para qué eso? Ya saben, entre más proximal sea el compromiso del vaso, más complicaciones puedo esperar. ¿Qué son más complicaciones? Choque cardiogénico, bloqueos y arritmia. Pero es que los bloqueos no se presentan pues en la coronaria derecha. Va, falso. Yo no sé quién fue el que les enseñó eso. Cualquier territorio vascular te puede llevar un bloqueo, pero lo más frecuente es que cuando haya compromiso del ascendente anterior, se presente mayor porcentaje de bloqueos. Y cuando haya compromiso de la coronaria derecha, hay mayor porcentaje de choque cardiogénico. Y las arritmias sí pueden aparecer con cualquiera. Vamos a ver la cara inferior. Entonces ya les pasteé hace rato. La cara inferior es compromiso de 2 de 3 y ABF. Y siempre que encontremos compromiso de la cara inferior, ¿qué tenemos que hacer? Un electrocardiograma con derivadas derechas. Véalo acá. Este es el electro con que habíamos empezado el ejemplo. Tenemos un paciente que tiene, vuelve y juega, ese muchacho de 45 años que está con dolor torácico opresivo izquierdo, náuseas y náuseas y disnea, perdón. Tiene elevación del ST en la cara inferior y tiene unos cambios en espejo en la cara anterior. Es un paciente con un compromiso posiblemente a la coronaria derecha. Sin embargo, recuerden que cuando hay compromiso de la cara inferior, yo puedo tener 80% de compromiso de la coronaria derecha o 20% de la circunfleja. Entonces también nos podemos ayudar.
¿Qué pasa? Que hay compromiso en la cara inferior, siempre hay que mirar si está también comprometido por asociación la coronaria derecha, con extensión al ventrículo derecho. Entonces, para eso hacemos derivadas derechas, que es soltar las precordiales en la toma del electrocardiograma en la pared anterior izquierda, cambiamos simplemente el V1 y el resto lo ponemos hacia el lado y encontramos lo que es B3 y B4R. Muchachos, nunca miren en un electro derecho la cara inferior. Ustedes en el electro derecho solamente van a mirar B3 y B4R. Entonces miren el electro izquierdo, que es el convencional, que es este. ¿Qué encontramos? Tenemos elevación de D2, D3 y ABF. Véalo acá. Y muy marcada, miren. O sea, esto es un mucho más de 2.5 cuadritos, ¿cierto? Aquí hay 5, 6, 7, 8 cuadritos. Listo, vamos a tomar un electro derecho. Toman el electro derecho, yo no miro nada de esto. Voy a mirar B3 y B4R. ¿Y qué me encuentro? Elevación del ST por lo menos de 2 cuadritos en B3 y en B4R. O sea que, ¿qué estoy diciendo? Tengo extensión al ventrículo derecho. ¿Para qué me sirve eso, profe? Porque, por ejemplo, estos pacientes tienen mayor tendencia al choque, está contraindicado el uso de la nitroglicerina, el uso de los nitratos, y si el paciente toma inhibidores de fosfodiesterasa, como por ejemplo el sildenafil, tiene mayor probabilidad de chocarse. Entonces, por eso es que usted lo tiene que hacer, porque eso le dice, ojo pelado, que no le puede poner nitroglicerina, que la morfina tampoco es muy buena opción, y fuera de eso es altamente probable que se le choque. Y ese paciente te tolera un poquito mejor los líquidos. Recuerden que el ventrículo izquierdo es principalmente cargas de presión. En cambio, el ventrículo derecho es principalmente cargas de volumen. Entonces, a ese paciente le puede servir un poquito de volumen, un poquito. Estoy hablando de vuelos de 150 a 250 mililitros, máximo 500, mientras usted puede remitir el paciente y mirar si se plantea o está en un sitio donde le pueda ofrecer una terapia de reperfusión, ya sea una trombolisis o ya sea una arteriografía coronaria. Mírenlo acá, aquí está señaladito en rojo, el B4R con una elevación del ST que es mayor a 0.5 y digamos que tuviera menos de 30 años o menos de 40 años, igual está mayor a 1. Miren esto, tengo un electrocardiograma izquierdo que me muestra la elevación del ST en D2, D3 y AF. Y le voy a tomar unas precordiales derechas. Miren el B4, el B3R con elevación del ST. Uy, profe, pero también el B5-D6. Sí, pero relajado. Usted solamente va a mirar B3 y B4R, R de right, ¿cierto? Para mirar el ventrículo derecho. Ahora, como yo les decía, venga, el 80% va a tener compromiso de esta y el 20% va a tener compromiso de esta. ¿Cómo me podría yo ayudar? Entonces vuelve y juega. Vamos a mirar los cambios en espejo. Ya sabemos que cuando vamos a ver la cara inferior vemos D2, D3 y AF. Ahora, ¿a quién vamos a mirar? Vamos a mirar a D1, D1. Entonces, si yo tengo un infarto de la cara inferior y en el D1 hay infradesnivel, decimos que el compromiso es de la coronaria derecha. Y si yo tengo un infarto con elevación del ST en la cara inferior y tengo un D1 con una discreta elevación del ST, en D1 digo que es el compromiso de la circunfleja. Entonces devolvámonos al que habíamos visto ahora. Miren este, ¿cierto? Elevación del ST. Y miremos el D1, está con infradesnivel. Entonces, acuérdense, infradesnivel es coronaria derecha, o sea, aquí hay un compromiso de la coronaria derecha. Hombre, se corresponde con algo muy sencillo. Miren el B3 y el B4R, hay elevación del ST. Parce, compromiso del ventrículo derecho. Y obviamente, si el ventrículo derecho tengo dañada la arteria coronaria derecha. Y fuera de eso, es muy probable que sea proximal. ¿Se acuerdan lo que les decía de la circulación? Es más, yo les digo algo, si el paciente tiene una circulación predominantemente derecha, muerto, muerto, o sea, le va a ir muy mal. Hay que hacer terapia de reperfusión rápidamente. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Miramos la cara inferior y miremos el D1. Miren que en el D1 aquí al contrario tiene una discreta elevación del ST. Entonces, en este electrocardiograma podemos decir que si bien el paciente tiene una elevación del ST en la cara inferior, el compromiso más probable es que sea de la circunfleja. Entonces muchos me podrían decir, bueno, profe, y como aquí está elevado, entonces yo sí debería hacer precordiales derechas sabiendo que posiblemente la circunfleja. Sí y sí, porque usted siempre debe hacerle precordiales derechas. Miremos el de arriba está prácticamente plano, lo más probable es que el compromiso de este paciente sea coronaria derecha. Circunfleja, elevación del ST en D1 y en cambio acá coronaria derecha, ¿por qué? Porque el D1 tiene infradesnivel del ST. Infarto inferobasal, el que antes llamábamos posterior. A mí me tocó que se llamaba posterior, porque como yo estoy más viejito,
Ya saben que yo me infravasal. ¿Qué vamos a ver acá? Este es un poquito más difícil de reconocer. Les voy a enseñar algo que yo les enseño mucho a mis residentes. No digan que algo es difícil. Las cosas son difíciles cuando mi mente cree que son difíciles y cuando quiero que sean difíciles. Y fuera de eso, cuando los profesores enredamos la pita y enseñamos cosas difíciles, porque hay que reconocerlo, los profesores también somos como huevones y enseñamos unas cosas supremamente raras. Yo trato de enseñar lo más sencillo que pueda. Entonces yo les doy mnemotecnias y les digo, esto sirve, esto no sirve, porque a veces el alumno también necesita saber la información precisa. Si usted quiere, puede ir a leer más y profundizar mucho más. Entonces, como les digo, el infarto inferobasal no es que sea difícil, sino que no lo conocemos y no lo diagnosticamos. Entonces, ¿usted qué es lo que va a buscar acá? Mi muchachos, van a buscar dos cositas. La primera, van a encontrar ondas prominentes R en V1. Ondas R prominentes en V1. Profe, ¿cómo son prominentes? Parce, mírala. Mira la onda P que ni se ve y mira el tamaño de esta R, es supremamente grande. Ahora miren la que hay en V2. Es supremamente alta. Y la segunda cosa que van a encontrar es un infradesnivel en B1 y B2. Entonces, mire, este tiene onda R prominente, tiene aquí una cosita de nada, digamos que usted se le pasó y no la vio, pero acá sí se ve. Hay un infradesnivel y miren que es horizontal en B2. Cuando usted encuentra uno de esos dos hallazgos o los dos hallazgos, tiene que pensar en un infarto inferobasal. Y muchos me dirán, profe, pero es que yo tengo una objeción. Es que eso me parece muy difícil porque, por ejemplo, en un bloqueo de rama derecha, que ahora lo vamos a ver, las ondas R pueden estar predominantes porque usted nos va a enseñar que el bloqueo de rama derecha siempre va a ser predominantemente positivo en B1 y predominantemente negativo en B6. Muchacho, tenés toda la razón, pero es que el problema es que recordá que si tienes un dolor torácico y tienes un bloqueo de rama derecha, eso es un equivalente de un ST y es un ST hasta que no se muestre lo contrario. Entonces, igual tenés que manejarlo de la misma manera. ¿Qué les recomiendo, hombre? Que cuando tengan estos cambios, ustedes hagan un electrocardiograma inferobasal, o sea, el que les mostraba de atrás. ¿Y qué es lo que vamos a buscar? Acuérdense, B4, B5 y B6 se nos van a convertir en B7, B8 y B9, ¿cierto? Entonces, mírenlo acá, hay una elevación del ST en B7, B8 y B9. Profe, ¿cuántas se necesita? Se necesita al menos dos, recuerden, para que sea positivo. Y lo otro es que la elevación del ST debe ser por lo menos mayor a 1 milímetro y si es de 0,5, perdón, y si es mayor de 40 años, menor de 40 años, 1 milímetro. Aquí tenemos un electrocardiograma con compromiso inferobasal. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía? ¿Se acuerdan que les dije, ojo, o tiene ondas R prominentes, no las tiene, o tiene un infradesnivel importante en B1 y en B2? Mírelo acá. Aquí tiene una onda T negativa y miren semejante infradesnivel en B2 que inclusive se viene hasta B3. Hombre, y tengo un dolor o un paciente con un dolor posiblemente cardíaco, o es un dolor sugestivo, opresivo, asociado a diaforesis, a náuseas, sensación de disnea, pues le hago las derivas posteriores y encuentro que tengo una elevación del ST en las derivas posteriores, un paciente con infarto inferobasal. Este electrocardiograma se los traigo solo para mostrarles algo y es la importancia de la clínica. Miren que este paciente, por ejemplo, tiene un infradesnivel acá del ST en B2, B3 y es supremamente sutil. Y fuera de eso, encontramos una discreta elevación en el B6 y en el D1. Entonces, ¿quién se atrevería a decir este electrocardiograma que tiene o qué piensan que podría tener este paciente? Según lo que hemos visto, se pueden equivocar. Acuérdense que esto acá es para equivocarse sin miedo. No me deje morir, pues, o ya se durmieron. Invente cualquier cosa. No toca hacer las derivadas posteriores. Entonces usted me está diciendo algo importante, es como profesora que yo creo, con lo que me está diciendo que podría tener un infarto inferovasal, entonces me gustaría hacerle unas derivas posteriores. Sí, esa es una opción, muy bien. Otra, ¿alguien me tiene otra opción? ¿O ya Profe, morimos? pues, profe, yo, Cuente. pues además de lo que acaba de decir Mateo, de lo posterior, pues yo veo que en B2 y en B3, pues hay una depresión del ST y en B6 me parece a mí que hay una elevación del ST. Entonces, ¿qué piensa o qué haría?
¿Qué pensarías con eso? No, pues se supone que por definición de infarto, pues esa de B6 no sé si sea significativa o no sea significativa, pero o sea, por B2 y B3, pues uno pensaría entonces en posterior. Entonces aquí hay Doc, dos opciones, doc, mire, cuando se tiene... de pronto, Hola, qué pena, doctor, de pronto te también puede, escucho. pues eso es una imagen en espejo, ¿no? Podría tener un infarto de cara posterior y se está reflejando anteriormente. Entonces, hay varias opciones que me han dicho. Entonces, podría ser un infarto infartobasal, necesito saber las posteriores, dirías posteriores. Otra, que sea un infarto de cara anterior y que tenga una imagen en espejo, que tenga un infartobasal y por eso estoy viendo la imagen en espejo. Entonces, el infartobasal es difícil porque el infartobasal no hay imagen en espejo. Cuando hay compromiso de B6, miren que es muy pequeño, es muy discreto, ¿cierto? Uno también debería de ser cauto y precavido y mirar D1 y ABL. Mire que D1 ABL está prácticamente normal, solamente está este solito, porque podría haber un compromiso de dos territorios vasculares, podría haber un compromiso de una circunfleja. Pero en realidad ustedes tienen razón, miren que se han aprendido, encontraron, si no es muy marcado, un infranivel que inclusive es horizontal. Ahora me van a entender por qué les hablo tanto del horizontal. Eso es lo que se llama en medicina actualmente downsloping. Este paciente habría que hacerle un electro posterior porque lo más probable es que tenga un infarto infartobasal. Muy bien. Cara lateral. Recordemos que la cara lateral tenemos dos, la cara lateral alta o baja, o sea, D1 y ABL, B5 y B6. Entonces lo que vamos a buscar, ¿qué encontramos acá? D1 y ABL, un compromiso marcado con elevación del ST. Entonces es un paciente con un compromiso de la cara lateral y hacer D1 y ABL, lo más probable es que el vaso comprometido sea una arteria circunfleja. Hallazgos en el no ST. Aquí viene lo que les decía el downsloping. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un paciente con dolor torácico, yo tengo tres posibilidades. Puedo tener un electro totalmente normal, puedo tener una onda T negativa de ramas simétricas y una onda T profunda que uno dice, hombre, esto posiblemente es un síndrome coronario agudo, lo que pasa es que no es ST, pero esto es un cambio isquémico, o puedo tener un infranivel del ST. ¿Qué pasa? Que ese infranivel de ST puede ser planito, como este, o puede ser una curvita. Cualquiera de los dos puede ser isquemia, mis muchachos. Listo, cualquiera de los dos. Aquí vuelve y juega carita triste y carita feliz, cóncavos hacia arriba y convexos hacia abajo. Pues esa mierda se le va a olvidar o se van a confundir. Este es importante por lo siguiente: cualquiera de los dos puede ser isquémico, pero cuando el paciente tiene un infranivel del ST y es horizontal, o sea, plano, mide más de 80 milisegundos, o sea, dos cuadritos chiquitos, y está en dos derivas contiguas que corresponden a un mismo territorio vascular, es mucho más predictor de isquemia que cuando es este. Entonces, ojo pues para que no vaya a decir, es que el profe me enseñó que solamente cuando es planito es isquémico. No, yo le estoy diciendo, los dos son de isquemia, pero cuando usted vea esto y mida dos cuadritos, o sea, mida 80 milisegundos, y fuera de eso estén dos territorios de dos derivadas de un mismo territorio vascular, por ejemplo, D2, D3, D1 y ABL, B5 y B6, B3, B4, es mucho más probable que el paciente tenga una isquemia que este. Inclusive en las pruebas de esfuerzos ya a nivel más avanzado, a nivel reciente, lo que uno busca no es elevación del ST en una prueba de esfuerzo. Todo el mundo busca elevación del ST en una prueba de esfuerzo. Es falso. Cuando yo hago una prueba de esfuerzo, es normal que se eleve el ST. Y más si tengo angina microvascular, por ejemplo, como un diabético. Lo que buscamos es que el paciente haga downsloping. Eso es supremamente sugestivo de isquemia. No ST. Este es un paciente que llega con un dolor torácico, no vemos elevación del ST por ninguna parte, pero miren este territorio vascular, el D2 y el D3, que corresponde a la cara inferior, y más, vean el ABF, tiene un infradesnivel que es un infradesnivel importante, miren todo lo que bajó, y fuera de eso mide 1, 2 y 3, mide más de 80 milisegundos, y es totalmente plano, al igual que en D2, aquí en D3, perdón, aquí en D2 sí es más curvito. Este paciente, si le llega a usted, no es un ST, no hay que llamar al hemodinamista ya, pero con toda seguridad que tiene un electrocardiograma isquémico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Troponina, dejarlo monitorizado y determinar si el paciente tiene un no ST. Este es otro ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos un paciente que tiene un infradesnivel. Ya nos vamos para las precordiales en B2, B3, y fuera son más que infradesnivel, lo que encontramos es una onda T invertida. ¿Cuál es el problema que tenemos que empezar a buscar acá? Hombre, si esas ramas de la onda T son simétricas o asimétricas. Cuando la onda T es por lo menos el 30 al 40% del tamaño del QRS, porque el 50 ya es otra cosa que se llama Wellens, que ya lo vamos a ver ahora.
entre el 30 al 40% de lo que mide el QRS y es de ramas simétricas y está en territorio vascular contiguo, al menos en 2 derivadas, te habla también de isquemia. Un repasito rápido. Acá, recuerden, cara inferior, cambios en espejo. ¿Cómo es cara inferior? Tomo un electrocardiograma para mirar si hay compromiso de la coronaria derecha. Y fuera de eso, voy a mirar mi parámetro para saber si es 80% coronaria derecha o si pertenece el 20% de la circunfleja. Entonces, ¿a quién es que voy a ver? ¿Quién se acuerda? ¿Quién pasteleó, le tomó foto? De uno. D1, muy bien. ¿Y qué buscamos en el D1, hija? Si hay un infradesnivel, pues por ejemplo en este caso sería coronaria Elevación o derecha. infradesnivel. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en este caso, un infradesnivel, entonces lo más probable es que el compromiso de este paciente sea una coronaria derecha. Muy bien. Listo. ¿Quién se anima con este? Doc, una pregunta, entonces en el pasado también habría que tomarle posteriores. Venga, yo me devuelvo para que usted me diga en este. No, Ajá. porque yo tengo elevación del ST acá en la cara inferior. Estos son los cambios en espejo. En la Todo estás hablando, es que no te escuchamos. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, Se Ahora cayó sí, el profe. internet. Ya le voy a volver a compartir, listo. Ahí la están viendo. Muchos ven la presentación ahí. Yo en ese momento La- pues no lo estoy no, viendo. No, Ustedes están- No, nada. No, no, no. profe, todavía no. Otra vez. Ahí, No, pues yo digo sin verlo. ahí. Nada, tampoco. Ah, Ah, no, Doc. ahí sí. Ahí sí no sé qué pasa, porque ahí dice compartiendo pantalla. A ver, dejemos de compartir. Esperen, las cerramos todas y las volvemos a abrir.
Profe, y si entra, si se sale y vuelve a entrar la llamada, ve. Es que acabé inclusive de volver a entrar. Espere, la volvemos a hacer acá y si no, ya me salgo y vuelvo a entrar. Ahí. Ahí sí la ven o no. No, No, Doc, yo aún no. Ah, como veníamos de bien. Ahí, tampoco. Nada. Un perrito, no. Nada. Nada. No, señor. Muy raro. Bueno, me voy a salir y ya vuelvo a entrar. Hola, ¿ahí me escuchan? sí, ahí te escucho. Listo. Ahí están viendo mi Teams. Sí, Ya. de una. Una Ahora sí, profe. carpeta. Sí, listo. Listo, ¿la ven ahí? Sí. Ok. Entonces íbamos con la pregunta a la compañera que estamos en el repaso. Me dijo, profe, pero entonces en la anterior había que tomar derivadas posteriores. Entonces, ¿por qué no? Ya les voy a mostrar. Espero yo me voy hasta allá. Pa. Estábamos viendo este. Dije, ¿quién se animaba? Y me dijo, venga, aquí habría que tomar. Entonces, ¿por qué no habría que tomar acá? Porque es que miren que aquí, yo pongo el puntero bacano. Acá tenemos una elevación del ST que es evidente, entonces esto es un infarto de cara inferior y estos son cambios en espejos. Si no, lo que yo vería sería este infradesnivel, pero solo este infradesnivel sin esto. Tiene que ser sin esto. Muy bien, entonces, ¿quién se anima con este, pues? Pues, ahí le hacen del ST en D1, en ABL, en B2, B3 y B4. Pues en toda la extensión de la cara lateral. Y parece ser como en la cara de espejo en D3, ABF y creo que también en D2. Ok, entonces tiene infranivel en D2, D3 ABF, tiene elevación del ST en B2, B3, B4 y también hay compromiso en D1 y en ABL. Mucho más marcado, Mateo, en la cara anterior o más marcado en la cara lateral. Está más marcado en la cara anterior. Muy bien, entonces aquí hay dos opciones. O tenemos un paciente con elevación de la ST que tenga un compromiso del ascendente anterior y tenga una ascendente anterior muy larga y por eso hasta acá, o que tenga compromiso de dos territorios vasculares, porque esto no es una discreta, esto es bastante grande. De uno debe en un paciente que tenga compromiso de la ascendente anterior y de la circunfleja. Muy bien, este es para mostrarles algo, lo que yo les decía, todo depende de la clínica. Si ustedes ven esto, no se parece nada a esto tan grande, pero si somos juiciosos, miramos que la línea basal de B4 tiene una discreta elevación de esto, que es el punto J. Entonces depende de la clínica. Y fuera de la elevación del punto J en B3 vemos esta muesquita que corresponde a un patrón de repolarización. Véala acá, esta muesquita. Entonces, si este es un tipo joven que no sufre de nada, posiblemente es un patrón de repolarización precoz,
pero si es un paciente anciano, posiblemente no sea un ST, pero usted no puede quedarse tranquilo. Lo que hace es que lo monitoriza y le repite el electrocardiograma en 20, 30 minutos. ¿Listo? Muchachos, preguntas hasta ahí. Profe, yo tengo Sí. una pregunta. Dice, cuando uno pues le enseñan como las derivadas y todo eso, le hablan de las derivadas de Medrano para hablar pues de la pared, pues compromiso de la pared posterior inferior. ¿Eso en la práctica clínica tiene alguna utilidad o es reemplazada simplemente por las derivadas derechas? No, pues realmente por la cuarta definición de infarto sería lo de las derivas posteriores que corresponde pues al B7, 8 y 9. De resto, la verdad, mano, nada. Listo, Doc. Hágale. Otras que se utilizan mucho de pronto son las derivadas de Lewis, pero eso sí principalmente cuando uno tiene, pues no hablando de síndrome coronario, sino dudas con respecto a la P, que tiene esas arritmias que están tan estrechitas que uno dice, pucha, ¿será que no será que tiene onda P? Pues las de Lewis. Pero el resto, con lo que me preguntas, por la cuarta definición de infarto sería B7, 8 y 9. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahora yo tengo una pregunta. ¿Qué le ven a este electrocardiograma? Profe, está mal tomado. Exactamente, entonces no se les olvide que independiente que el paciente tenga dolor torácico y toda la vuelta, hombre, miren que su paciente sí tenga un electrocardiograma bien tomado, ¿cierto? Entonces tenemos un electrocardiograma donde tenemos una onda P que es negativa en D1, que debe ser positiva, ¿cierto? Fuera de eso, el ABR debe ser negativo y es positivo, y fuera de eso, miren que no hay progresión de la onda R, que pues eso puede pasar, pero tiene todo junto. Hombre, lo más probable es que esto sea un electro mal tomado, entonces yo tengo que repetir el electrocardiograma porque puedo estar haciendo diagnósticos inadecuados porque es un electrocardiograma mal tomado. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Listo, vamos con el otro pedazo. Entonces, ¿con qué vamos a suplementar esto? Una cosita que se llama patrones de riesgo. Muchachos, las últimas guías. Ah, esperen, yo creo que yo les puedo compartir documentos por acá. Ah, hagamos una cosa, yo se lo mando ahorita a la compañera para que ellos se los comparta. Las últimas guías de síndrome coronario agudo, eh, que son 2023, que es en general, hablan de que usted puede tener unos patrones de riesgo o unos equivalentes de ST. Hasta ahora, los únicos equivalentes de ST son tres. El primero es la enfermedad multivaso, el segundo es el bloqueo de rama derecha y el tercero es el de rama izquierda. A mí me tocó cuando se consideraba solamente patológico el bloqueo de rama izquierda cuando yo era médico general. Desde hace mucho tiempo ya venimos diciendo hace rato, ojo con el bloqueo de rama derecha. Es más, cuando el paciente tiene dolor torácico, que siempre a todo el mundo le tiene pavor, al bloqueo de rama izquierda es mucho más prevalente que tenga isquemia con un bloqueo de rama derecha. ¿Qué pasa? Que usted lo van a ver en la vida real y les va a dar mucha putería y va a ser muy duro, porque ¿qué pasa en la vida real? Que uno tiene un paciente con un síndrome coronario agudo, tiene un dolor totalmente torácico, tiene un bloqueo de rama izquierda, llama al hemodinamista y le dice, no, relajado que es un bloqueo de rama izquierda, y no, sí, huevón, pero yo soy el que tengo el paciente acá. Va a ser muy difícil, es cosas que tienen que ir aprendiendo, tolerancia a la frustración, manejo de la ira, etcétera, etcétera, pero les va a pasar. Entonces, ustedes, yo les tengo que enseñar bien hasta ahora. Y lo que dicen las guías es que si yo tengo un dolor torácico de características cardíacas, ¿cierto? Y tengo un bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo, o de rama derecha, eso es un ST hasta que no se muestre lo contrario. Esos tres, más este que ya vamos a ver, son los únicos equivalentes de ST. El resto se llaman patrones de riesgo, no son equivalentes de ST. Entonces, el primero, enfermedad multivaso. ¿Qué es lo que encontramos? Ustedes ya saben qué significa infradesnivel o depresión. En la enfermedad multivaso, usted lo que encuentra es una depresión del ST. Aquí hay una chiquitica.
Aquí hay mire, la línea de base es esta, hay una depresión chiquitica de un cuadrito pequeño, mayor a 1 milímetro en 6 o más derivadas. Casi siempre es en las precordiales, o sea, desde B1 a B6. Y fuera de eso, el paciente hace un ABR positivo. Mírenlo acá, ¿cierto? Entonces tiene una elevación del ST en ABR. Recuerden que hay 5 o 6 cosas que me pueden dar elevación en el ABR. Primero, intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Y para que sea significativo, esto tiene que medir más de 3 cuadritos. 2, que el paciente tenga una dextrocardia. 3, que el electrocardiograma esté mal tomado. 4, que el paciente tenga una pericarditis. 5, que el paciente tenga un infarto del tronco, o sea, una enfermedad multivaso. El problema es que se quedan solo con esto. La enfermedad multivaso no es solo con esto, sino que debe ir acompañado con un infradesnivel del ST, por lo menos en 6 o más derivadas. Ese, junto con los bloqueos de rama derecha e izquierda, son los que llamamos equivalentes del ST. Aquí tenemos otra cosita que les había mencionado cuando hablábamos de cómo migraba el electro a medida que iba pasando el tiempo, era el fenómeno de Winter. ¿Se acuerdan que les decía que en los primeros segundos, a casi los primeros 60 minutos, podríamos obtener unas ondas T altas, hiperagudas, ¿cierto? Mírala acá. Sin embargo, se llama más el fenómeno de Winter, se puede dar con dolor. Lo que encontramos es que hay una pequeña elevación del punto J, ya no sería downsloping, sino upsloping del segmento ST con una onda T que es de base ancha, no es tan puntuda arriba, ¿cierto? Y que es simétrica. Y usted lo va a ver en las derivadas de B1 a B6. ¿Qué es lo que uno hace con eso? Hombre, cuando tengo un fenómeno de Winter, lo que va a hacer es repetir el electrocardiograma unos 15, 20 minutos después para mirar si eso progresó a la elevación del ST y así tomar la decisión de hacer una terapia de reperfusión. Llámase fibrinólisis o cateterismo. Primer patrón de riesgo, el famoso síndrome de preexcitación. La preexcitación no es solamente el Wolff-Parkinson-White. Hay varios síndromes de preexcitación, pero digamos que este es uno de los más prevalentes que usted debe de conocer. Es una anomalía que se da por una vía accesoria que se llama haz de Kien en la vía auriculoventricular. Conecta el miocardio auricular con el miocardio ventricular. Ojo, que el síndrome de WPW no es un hallazgo electrocardiográfico, es un hallazgo electrocardiográfico con síntomas. De hecho, ya siendo supremamente papistas, se manifiesta o se clasifica así, perdón, manifiesto que es un electrocardiograma en sinusal con preexcitación y síntomas, que es el verdadero. Un oculto, que es que usted tiene el paciente en un ritmo normal, no sabe y hace muerte súbita y ya después en el estudio electrofisiológico nos damos cuenta que lo tenía, o intermitente, que hay veces manifiesta y otras veces no. No toda onda delta, que es este, va a ser un WPW. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener síntomas. Entonces, ¿cuáles son las características? Ojo, ¿qué es lo que va a buscar con lupa? Primero, PR corto. El PR mide menos de 120 milisegundos. Segundo, el QRS por lo general, no siempre, por lo general es ancho, mayor a 120 milisegundos. Tercero, sine qua non, la onda delta. Tiene que estar una onda delta. Y cuarto, alteraciones en la repolarización, que recuerde que la repolarización la vas a ver en la onda T. Dale acá. Tenemos una onda delta, que es esta barriguita antes de empezar la R, un PR corto, mide 1, 2, 80 milisegundos, está cortico, y miren acá, esto es un trastorno de repolarización, tenemos una onda T de ramas asimétricas que empieza bajando, entonces este paciente tiene un Wolff-Parkinson-White. Estos pacientes, por lo general, pueden desencadenar arritmias, casi siempre son arritmias ventriculares, o sea, complejos anchos. Sin embargo, miren qué bonito este electro, porque este paciente se presenta con una taquicardia de complejos estrechos, que a simple vista usted lo ve y usted dice, uy, no, venga, esto tiene R regulares, no le veo la onda P, va a más de 150 latidos por minuto, esto posiblemente es una supraventricular. Ojo, puede que sí, puede que no. Cuando le ponemos la lupa, lo ampliamos y vemos que si bien tiene un RR que parece simétrico, tiene una onda delta. Entonces, siempre pensamos que el paciente con WPW nos va a hacer taquicardia de complejos anchos. Sí, claro, es lo más frecuente. De hecho, le va a hacer muerte súbita. Pueden hacer FB o TB, pero mire que también se puede presentar con esto. Entonces, hay que mirar todas las cositas bien antes de hacer un diagnóstico. Acá no está en taquicardia, está en su ritmo de base. Bien, esto es un electrocardiograma que por lo menos nos dice, aquí está la montañita, tenemos dos cuadros grandes, ya nos está diciendo por lo menos con esto que va a 25 milímetros por 10 milisegundos. Tenemos una onda P antes de cada QRS, está en ritmo sinusal, tiene una frecuencia cardíaca aproximadamente de 300, 150, 175, 60, 52.
Y lo otro es que encontramos un PR corto, miren que está supremamente corto, tengo esta barriguita que es una onda delta y puedo no tener trastornos de repolarización. Miremos las precordiales, que es donde principalmente buscamos los trastornos de repolarización. Aquí hay una en B5 y en B6 una onda T que está bien, pero mire que está un poquito planito el ST. Sería como lo único. Sin embargo, cumple por lo menos con PR corto, onda delta, que tiene que estar presente, y el QRS, si ustedes lo ven bien, está ahí como medio al límite, ¿cierto? Síndrome de Brugada. El síndrome de Brugada, pues todo el mundo se muere con esto, porque pues causa muerte súbita, entonces todo el mundo lo busca. El problema es que no siempre vamos a encontrar esto a tiempo como quisiéramos, sino que son patrones electrocardiográficos que muchas veces se ven evidenciados cuando el paciente ya hace la patología. Se da por una canalopatía. Esa canalopatía son mutaciones en los canales de sodio, ¿cierto? Y el paciente puede presentarse con una fibrilación ventricular o con una taquicardia ventricular polimorfa. Por lo general, puede hacer muerte súbita durante el sueño, o sea, gravísimo porque no vamos a dar cuenta, o cuando hay estímulos como fiebre o una estimulación vagal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Elevación del ST en las precordiales derechas, que son B1, B2, B3, prolongación del intervalo PR, ahorita veamos PR corto, aquí es al contrario, prolongación del PR y un QRS ancho mayor a 110 milisegundos. Encontramos dos tipos, pues hay Brugada tipo 1, tipo 2 y tipo 3, lo que pasa es que el 3 no es significativo. El primero es el que llamamos en silla de montar y el segundo es el que llamamos en aleta de tiburón, que es el que más es famoso. No quiere decir que uno sea más frecuente que el otro. Entonces, en el tipo 1, que es el famoso aleta de tiburón, mira, este es el más clásico, encontramos una elevación del ST con esta disposición, por eso se llama aleta de tiburón, pues porque miren, eso es lo que parece. Lo buscamos B1, B2, B3. Ahora, el electrocardiograma con un Brugada tipo 2 es la famosa silla de montar, miren que parece una sillita, y esta elevación del ST, mis muchachos, debe ser mayor a 2.5 milímetros, porque si no, no es característico, si no, sería un Brugada tipo 3, el Brugada tipo 3 no tiene relevancia clínica, es solo un patrón electrocardiográfico. Entonces aquí encontramos una elevación del ST de 2.5 milímetros, equivalente a un silla de montar, o este, que es el patrón en la aleta de tiburón. El síndrome del QT corto es difícil de diagnosticar porque usted por lo general, si el paciente no está intoxicado o no ve cositas raras, pues usted por lo general no mide el QT, seamos sinceros. Pero esto qué le dice, que lo que le enseñaron sus profes de electrocardiograma, si es verdad, y usted cada vez que un electro debería ser juicioso, hacer todas las cositas, o sea, usted debería medir el PR, debería mirar el eje, debería saber si está bien tomado, debería mirar si tiene patrones de hipertrofia, debería mirar cómo está el QT. Cuando un QT está corto, es menor de 340 milisegundos y también puedes tener un QT prolongado, no solamente en intoxicaciones, sino en un paciente con una patología cardíaca que es proarritmogénico, que ya principalmente a taquicardia ventricular polimorfa. Recuerden que la taquicardia ventricular que tiene RR variable, entonces puede ser polimorfa o las famosas torsoide points, que son las puntas torcidas. La verdadera puntas torcidas son estas, las que tiene el QT prolongado, porque por definición todas son polimorfas, pero cuando yo ya sé que mi paciente tiene un QT prolongado, esa es la verdadera polimorfa. El problema es que yo difícilmente voy a saber si mi paciente tiene un QT prolongado o no. Tiene que ser que venga con la historia, venga un familiar que le diga, ojo, que es que él tiene un QT prolongado. Eso casi nunca pasa, pero pues puede pasar. Aquí viene otro de los equivalentes que les decía ahorita, que es el síndrome de Wellens, que se los prometí que se los iba a mostrar. Ojo con el síndrome de Wellens, que tiene una de las cositas que más hace que usted se equivoque, y es, estos cambios, mis muchachos, van a ser en ausencia de dolor. Si el paciente tiene dolor, no sería un Wellens, sino otra cosa. Los cambios son fijos en el electrocardiograma basal del paciente, o sea, es cuando el paciente no tiene dolor. Y el síndrome de Wellens se divide en tipo 1, tipo 2. El tipo 1 es el menos frecuente, 25% de los casos, el tipo 2 es el más frecuente, que es el 75% de los casos. ¿Qué encontramos? En el tipo 1, una onda T que es asimétrica con una rama positiva y una rama negativa. O sea, primero hay un ascenso y luego una disminución de la onda T. En cambio, el tipo 2 es más fácil, es una onda T de ramas simétricas profundas, muy grandes, que equivalen por lo menos al 50% del QRS. Aquí les tengo otro ejemplo, véalo acá. Este es el documento que les quiero mandar ahorita. El tipo A, porque esto es lo otro, antes llamaba tipo 1, tipo 2, según la guía del 2023 cambió, la misma huevona, tipo A y B. Entonces el tipo A, mire que tenemos una elevación
de la onda T, y luego K, eso es una onda T bifásica, con una rama ascendente, primero positiva y luego una rama descendente negativa. ¿Dónde la vamos a buscar? En las precordiales, B1, 2, B3, B4. Casi siempre los más frecuentes es B1, 2, B3. Y el tipo B es una onda T invertida, miren, de ramas simétricas y que mide casi todo la onda S, o sea, mide por lo menos el 50% del QRS. Los dos bloqueitos de rama para que terminemos. Bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Primero, un QRS ancho. Recuerden que ya no existe bloqueo incompleto, no. Si el QRS mide menos de 120 milisegundos, simplemente se va a llamar patrón de bloqueo, pero no es incompleto, patrón de bloqueo. Y cuando mide más de 120 milisegundos, ahí sí se llama un bloqueo. Entonces, ¿qué encontramos en el bloqueo de rama izquierda? Primer tips. El bloqueo de rama izquierda siempre va a ser predominantemente negativo en B1 y predominantemente positivo en B6. Si usted se le olvida eso, entonces aprende el derecho, porque el derecho va a ser predominantemente positivo en B1 y predominantemente negativo en B6. Segundo, la morfología. ¿Usted qué va a encontrar? Dos opciones. O encuentra una R chiquita con una S grande, o encuentra un QS. ¿Qué es un QS? Que no hay onda R, sino que hay una onda Q y luego una S. Listo. Y en B6 lo que vas a encontrar es una onda R empastada o bifásica, que son estos dos cachitos de acá, y siempre vas a tener que tener la onda T negativa en B6. Para que sea un bloqueo de rama izquierda, tiene que tener una onda R, que es bifásica prominente, con una onda T negativa. Mire, aquí aparece el bloqueo de rama derecha, lo que les decía, negativo, y acá el B1 es predominantemente positivo en B1. Entonces, ¿qué tenemos? Dos opciones, RSR' o una onda R prominente mellada, como era el B6 en el izquierdo. Entonces, una mnemotecnia que yo les digo es, apréndase uno de las dos. ¿Por qué? Porque si usted se aprende el izquierdo, ya sabe que el derecho va a ver esto al contrario. Y si usted se aprende el derecho, va a ver esto al contrario para el izquierdo. Entonces aquí tenemos la morfología del bloqueo de rama izquierda. Mira, aquí una onda R chiquitica y una onda S grande. O el otro patrón que es el QS. No hay onda R, sino que hay una Q y aparece la S. Y en B6 vemos predominantemente positivo con una onda R prominente o una onda R mellada, pero tiene que tener la T negativa. Acuérdense que esto ya cambió. Y el bloqueo de rama derecha es una onda R prominente mellada o una onda QR. Y en B6 es predominantemente negativo. Aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma con un bloqueo de rama derecha. Recuerde que vamos a mirar B1 y B6. ¿Qué encontramos? B1 predominantemente positivo y B6 predominantemente negativo. ¿Qué encontramos en B1? Una onda R. Tenemos una onda R chiquita R. Esa es la famosa RS-R'. Y aquí tenemos un bloqueo de rama izquierda donde tenemos una onda R chiquitica, si quieren podrían decir que es un QS, pero en realidad sí se ve una onda R chiquitica, una onda OS grande, o sea, predominantemente negativo en B1 y predominantemente positivo en B6. Además de la onda R en B6 encontramos que la onda T es negativa. ¿Listo? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Doc, una pregunta. Dímelo. Si uno tiene un paciente con el dolor típico, pues, y le salen que todas las ondas T Espéreme, negativas están. escúcheme. Un dolor probablemente cardíaco, ¿sí o no? Ajá, Acuérdense que típico la vamos a botar a la basura. ajá, probablemente Entonces tengo un cardíaco. dolor probablemente cardíaco o cardíaco y tengo, Las ondas T negativas en todas las precordiales y estoy o sea, sospechando, ondas T negativas de 1 a 6. Listo, perfecto, ok. ujú, en todas las precordiales, o sea, tienen que cumplir eso de que tiene que ser como con las ramas asimétricas o que tienen que ser igual al QRS para poder decir que es un Wellens o Perfecto, ahí. muy bien, muy buena pregunta. Entonces, vea, primero, acuérdense, una cosa es la clínica y otra cosa es el electrocardiograma. Entonces, si yo tengo un paciente con un dolor torácico de características cardíacas, eso es un dolor torácico cardíaco hasta que no se muestre lo contrario. Entonces, lo primero es que usted, independiente de que sea un wellness o no, usted tiene que pensar es que se mantiene una isquemia. Ahora, para que sea un verdadero wellness, acuérdese que tiene dos problemas. El primero es que tiene que ser en ausencia de dolor, o sea, cuando al paciente se le quita el dolor es que aparece el patrón, y sí tiene que ser, como tú me preguntabas, con las ramas simétricas y mira al menos el 50% en caso de que sea un B, y si es un A, tiene que estar así. Las tiene que cumplir, hija.
y tiene que ser en ausencia de dolor. Pero ¿por qué me parece bacano su pregunta? Porque usted me está diciendo, bueno, profe, pero es que tiene dolor torácico y el dolor es muy anginoso. Parce, nada, no importa. Ese mantiene un síndrome coronario hasta que no se muestre lo contrario. Hay que dejarlo monitorizado y hay que hacerle troponinas. ¿Listo? Listo, Doc, muchas gracias. Pero ahora sí, para hacer el diagnóstico electrocardiográfico así a lo académico, tiene que cumplir esto y fuera de eso ya tiene que estar sin dolor. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, por ejemplo, muchas veces se ve el patrón del conejo, pero no necesariamente en B1 y en B6. Entonces, ¿qué otras patologías podría presentar eso? ¿Uno cómo lo diferencia? ¿No se ven las orejitas de conejo en qué? ¿En el bloqueo de rama izquierda o en el bloqueo de rama derecha? Creo que era en ese. Por ejemplo, que no se ven en B1 y en B6, como concreto. Vea, es que acuérdese que las orejitas de conejo, mírelas acá, ¿cierto? Son estas. Las orejitas de conejo usted las puede ver dependiendo si es un bloque de rama derecha o rama izquierda. Si usted la ve en B6 y es predominantemente positivo, ya sabe que es un bloque de rama izquierda. Pero al contrario, si la ve en B1, que es predominantemente positivo en B1, es un bloque de rama derecha. Eso es lo que tienes que pensar. Ahora, ya pensando en otras patologías, eso son arritmias. Cuando uno tiene una taquicardia ventricular y tiene las orejitas de conejo y la primera orejita más chiquita que la segunda, es muy probable que sea una taquicardia ventricular, pero eso es otro tema, eso ya son taquicardias ventriculares, porque las taquicardias ventriculares hay que saber si es una verdadera taquicardia ventricular y para eso hay algoritmos que son el de Breakey, el de Brugada o el PAVA, pero eso es otra cosa, eso ya son para arritmias. Pero acá lo que tú haces es, tú te aprendes, pues si quieres los dos, que es lo ideal, pero si no, uno de los dos, porque lo que le digo, si usted aquí aparece esto y ya sabe que es así, hombre, si lo ves trocado, mira, que apareció cambio de derivada, pues ya sabes que no es izquierdo, sino derecho. Ah, bueno, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, Pi. Bueno, muchachos, muchas No, parece gracias. que no hay más preguntas. Perfecto. Muchas gracias por haber sacado su tiempo. Yo sé que esto es muy bacano porque, pues, de verdad, usted hace un esfuerzo muy grande porque no, pues, no es fácil uno en una actividad que no es obligatoria sacar el tiempo para estudiar. Pero pues yo creo que esto les puede beneficiar porque de verdad el electrocardiograma es un tema supremamente importante para todas las disciplinas, no solo para anestesia, urgencias, medicina interna, para todo el mundo, los anestesiólogos, los psiquiatras tienen que saber de electrocardiografía. Espero les haya gustado y que tengan un feliz día y que descansen, que estén muy bien. Giovanni, Oli, hola, Eliana por acá. No voy a poner la cámara porque ando eh, algo enferma de un ojo, entonces me ven aquí con el ojo picho. Pero bueno, quería agradecerte. Yo no había podido entrar a tus otras charlas, pero cada semestre nos estás acompañando y creo que es un aporte muy grande para todos los del grupo de interés. A los muchachos, pues sé que llevamos rato sin hacer actividad, pero han ocurrido múltiples cosas también. Les agradezco la presencia, ya se nos está acabando el semestre, pero creo que vale mucho la pena poderlos ver a tantos conectados y siguiendo como esta parte académica que, como bien decís, es totalmente voluntaria. Habla mucho de ustedes y son cosas que nosotros vamos viendo cada rato ahí a manera de chisme, pues para que se vayan sintiendo orgullosos. En estos días me contaron, pasó otro estudiante de la cooperativa, ya semestral, está pasando un estudiante de la cooperativa a residencia en la Antioquia. Entonces, yo creo que anual a residencia de anestesia en la Antioquia. Entonces, creo que son de las cosas que hace que esto valga la pena y que sigan animados. Espero seguirlos viendo por acá, que nos encontremos pronto. Y bueno, muchas gracias, Joa, en serio, por esta Eli, qué bueno actividad. Aprendí escucharte. mucho. Un saludo. Muchas gracias. Cuídense pues, que Aprendí estén mucho yo bien. Un también. abrazo. Bueno, gracias. Gracias. Chao a Chao. todos.